Hoy es día de unboxing. Así que si quieren ver qué me llegó en esta cajita, los invito para que me acompañen a hacer este unboxing. Y de paso les voy contando un poquito por qué me llegó esta cajita y por qué me hace tanta ilusión y me emociona mucho. Empecemos con este video y les voy contando de qué se trata todo esto. Entonces, para ponerlos un poco en contexto de por qué me llegó esta cajita, resulta que yo, este año que inicié con mi canal de YouTube, una de las metas que yo tenía para el canal era, número uno, conseguir la monetización del canal, y lo segundo, empezar a subir contenido de calidad para que en mi nicho, que es de la tecnología, poder entrar a hacer esas colaboraciones con marcas y poder empezar a mostrarles productos dentro del canal. Hay que ser conscientes de que mi canal aún es un canal muy pequeño, pero hace un par de meses yo subí un video que no sé si lo han visto, se los voy a dejar por acá. En este video yo básicamente lo que hice fue mostrarles todo mi espacio de trabajo, el cual me ha llevado muchos años construir, y básicamente lo que hice fue mostrarles cada cosa, cada herramienta que tengo. El video gustó mucho, tanto así que un día recibí un mensaje en mi cuenta de Instagram. Por cierto, se los voy a estar dejando aquí para que vayan y me sigan. Y el mensaje que me llegó al DM de Instagram era de una empresa de Estados Unidos que quería enviarme un producto, ya que había visto el video y ellos sentían que tenían un producto el cual podría ayudar a complementar mucho más ese setup. Y les voy a ser muy sinceros, la verdad no tenía mucho conocimiento acerca de esta empresa, pero cuando ellos me mandaron su portafolio y me mostraron los productos que hacían, dije, esto se ve espectacular. Así que me puse en contacto con ellos. Ellos muy amables me dijeron que me iban a enviar un producto para que yo lo revisara, lo analizara, lo instalara, mirara cómo funcionaba y simplemente les diera mi review y les contara qué tal les parecía. Y es por eso que quiero que de verdad me acompañen hasta el final en este video, porque les voy a mostrar todo, qué viene en la caja, cómo funciona, cómo se instala, mejor dicho, todo. Si bien la propuesta y la idea de la marca era complementar este espacio para que estuviese más agradable, en este setup no cuento con un espacio ideal donde lo pueda colocar, donde lo pueda instalar. Es por eso que les voy a mostrar otro espacio, que es el taller que utilizamos para la empresa, donde también tengo otro espacio muy bonito, el cual próximamente también voy a estar grabando videos allá, así que nos viene perfecto para ese espacio. Entonces ahora sí, ya entrando en contexto, vamos a destapar esta cajita. Entonces ahora vamos, sí, ahora sí vamos. Pero esto está pesadísimo. Esto así. Voy a cortar esta cámara, ¿eh? Ok, bueno, ya estamos por aquí, pero creo que no les he dicho algo muy importante, y es de qué se trata este producto. Esta empresa se dedica a realizar persianas motorizadas que se pueden conectar con asistentes de voz como Alexa, Siri y Google Assistant. No quería un blackout que cubriera todo, sino que permitiera entrar luz. Elegí el estilo Zebra. Lo segundo fue elegir el color pensando en el lugar donde le iba a colocar, así que elegí el color beige. Luego tomé las medidas de la ventana, tanto de ancho como de alto, y las convertí a pulgadas, ya que ellos, al ser una empresa americana, su sistema de medidas son las pulgadas. Lo siguiente que hice fue elegir el motor que fuese compatible con Alexa. En fin, hay un montón de cosas que puedes personalizar, pero bueno, no te quiero espolear mucho. Y nada, voy a mostrarles todo lo que trae aquí en la caja. Vamos a empezar, bueno, por aquí viene el manual. Esto lo vamos a leer más adelante cuando no sepamos qué hacer. Y bueno, por acá que tenemos un control con el que vamos a poder también controlar la persiana. Ok, déjame ver qué es esto. Como les mencionaba, este tipo de persianas, aparte de que son motorizadas, para no tener que utilizarlas siempre con el control, tú las puedes controlar con tu voz y se pueden conectar a Alexa. En mi caso, la Alexa que yo tengo, que es la Echo Dot 3, no es compatible con este tipo de persiana. Entonces, para solucionarlo, lo que hicieron fue enviarme un adaptador que lo que permite es que pueda utilizar el Alexa que ya tengo sin ningún problema. Entonces eso está súper bien. Bueno, por acá veo que trae también unos piedamigos con tornillitos, súper. Por este lado veo que trae un cable de carga tipo C, todavía no sé para qué es, pero ya nos daremos cuenta. Trae chazos para el anclaje. A juzgar solamente por el packaging, ya tú te vas dando cuenta de la calidad de lo que puede llegar a ser este producto. Sin duda se ve que se esfuerza mucho en hacer que cada cosa venga en su respectiva cajita, aunque esto no, quizás ni siquiera meritaría tener una caja, y le han hecho una caja
caja para los chazos. Mira, esto fácilmente pudo haber llegado suelto en esta bolsita, pero mira, espectacular. Como les digo, para mí el packaging es una de las cosas más importantes a la hora de un producto y de vender una experiencia, entonces está muy chévere. Vamos a mirar qué trae cada una de ellas por dentro. Cable tipo C a tipo C. Para no enviártelo así solo, nomás viene en su cajita, chulísimo, espectacular. Y lo mismo el controlcito, vamos a ver cómo viene el control. Bien, mira, trae sus chacitos, porque trae un cosito para colocar en pared, si lo quieres tener a pared. Te incluye las baterías. Y bueno, ya lo último que nos resta sacar de la caja es la persiana. ¿Qué es esta que ustedes ven por acá? Vamos a destaparla para ver qué tal. Esta es la persiana. El tipo de persiana que yo elegí es esta, la versión Zebra. Insisto, el packaging es otro nivel, espectacular, muy bueno. Por acá vamos a seguir quitándole unas protecciones. Me imagino que esto será para que no se vaya a soltar. Ya estoy viendo la tele y se ve muy top. Lejos de ser una típica persiana que tú podrías comprar en... Bueno, ya sí es el unboxing. La verdad los materiales se sienten muy premium, muy top. Son metálicos, la tela, como les digo, se ve muy buena calidad. Ahora creo que viene a entender un poquito cómo funciona, que igual no creo que sea nada difícil hacerla que funcione. La instalación me imagino que debe ser igual que instalar un blackout o una persiana. Voy a estar leyendo un poquito estos manuales, ya ahorita les muestro cómo la vamos a instalar y cómo va a quedar. Y bueno, sé que no está de más decirte que te suscribas al canal, pero me doy cuenta que están viendo los videos y no se suscriben. Suscribirse es muy importante para que un canal crezca. Por favor, suscríbanse al canal y denle mucho amor al video, denle like, compártalo todo. Ya estamos por acá en el espacio, en el estudio que les mencioné. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta que tenemos acá, reemplazarla por la que me enviaron y mirar cómo cambia todo el espacio y mostrarles ya cómo funciona realmente este producto. Bueno, ya estuvimos leyendo el manual para tratar de entender un poco cómo se instala, que realmente no tiene nada del otro mundo. Por aquí está mi hermano que me va a ayudar a instalar. Ya soltamos la persiana que estaba y ahora simplemente vamos a poner los anclajes y a montar la persiana y conectar todo el sistema motorizado para que vean cómo funciona. Ya terminamos de hacer la instalación
de la persiana. Realmente fue algo muy sencillo. Nos demoramos un poquito en tratar de entender ya cómo funciona la parte técnica de la programación del control. También no sé si recuerdan que les había mencionado que me habían enviado un SmartLink para que lo pudiera conectar con el Alexa que yo tengo. Ya logré instalar la aplicación. Ahora quiero que me acompañen a configurar el SmartLink que fue el que me envió la marca para poder configurar el Alexa que yo tengo y no tener que comprar uno nuevo. Para configurarlo es muy sencillo. Necesitamos tener el SmartLink, la cabecita de adaptador, la cual vamos a conectar aquí, y este lo vamos a conectar a corriente. Cuando lo tengamos conectado a corriente, vamos a mantener oprimido durante 5 segundos el botoncito hasta que veamos que empieza a parpadear en rojo. Cuando ya esté parpadeando en rojo, lo desconectamos por 10 segundos más y luego lo volvemos a conectar, y ahí sí ya entramos a descargar la aplicación y la configuramos para que se pueda enlazar. Y miren cómo funciona, porque también se puede controlar desde aquí y a bajar hasta un 68%, lo podemos bajar más. Esta parte de acá es donde les digo que lo puedo conectar a los asistentes de voz. En el momento aún no lo he podido hacer, estoy esperando que pueda ingresar mi app de Alexa porque no me permite entrar por este tema del código de verificación, que realmente no sé qué está pasando. Pero bueno, tan pronto puedo hacer eso, ya les muestro cómo podemos controlarlo con voz. Alexa, baja la persiana un 70%. Muy bien. Díganme ustedes si esto no es brutal. Poder controlar esa persiana con Alexa es la cosa más top del mundo. Y mucho más aún si la comparamos con la persiana que yo tenía anteriormente aquí. Aprovechamos también para colgar un par de cuadros que nos hacía falta colgar aquí en el estudio. Quiero que se fijen cómo ha cambiado la habitación y el espacio solamente con la integración de esta persiana. Sin duda el espacio se ve mucho más agradable, más acogedor. Pero como nadie sabe para quién trabaja, adivine quién terminó heredando esta bellezura. Así que vamos a pedirle su opinión al respecto, a ver qué. Me encantó. Yo siento que combina muy bien con el espacio, es moderna, el color súper lindo. De que yo no tenga que levantarme del puesto y simplemente darle la orden a Alexa para que haga el movimiento. Aparte, la que tenía, yo era la que más peleaba con ella, porque no era capaz de bajarla y me enredaba y se vivía. Sí, el cambio es muy chévere. Haga los honores, dígale a Alexa. Alexa, sube la persiana. De verdad me siento muy contento de que esta empresa haya decidido confiar en mí, confiar en el canal. El producto realmente cumple con todo lo que ofrece, en la calidad de los materiales, el packaging como les mostré. Nunca me imaginé tener un producto de este tipo y bueno, agradezco mucho que la marca haya decidido confiar en mí y poderles mostrar a ustedes esta primera colaboración que tengo para el canal. Ojalá sean muchas más. Bueno, hasta aquí les dejo el video de hoy. Suscríbanse, denle like y si en algún punto les interesa una persiana como esta para un espacio, pues ya saben dónde la pueden conseguir. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver y hasta luego.